¿Qué es la fe? ¿Cómo opera la fe? En la Biblia conocemos a un hombre que es llamado el padre de la fe. Este hombre es Abraham. Vamos a ver algunos elementos a destacar en la vida de Abraham. Abraham vive en Ur de los Caldeos. Abraham era un adorador de imágenes, un adorador de ídolos. Abraham no era un hombre que le servía a Dios cuando vivía en Ur. Mas, sin embargo, cuando Dios lo llama, Dios le da una palabra y esta palabra en el corazón de Abraham produce convencimiento, produce convicción. Y Abraham, sin preguntar, Abraham sin cuestionar, acepta la palabra que Dios le da. Y lo que Dios le dijo a Abraham no era sencillo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, punto número 1. Cuando tú recibes una palabra de parte del Señor de fe, un mandato, no cuestione, porque la fe no cuestiona a Dios. Vuelvo y repito, la fe no cuestiona a Dios. Lo que cuestiona es la duda. La fe cree, opera y hace. Abraham no cuestiona a Dios. Abraham sale de Ur, de los Caldeos, a la tierra que Dios le iba a mostrar. En el camino, Abraham sí vivió momentos de duda. Tomemos esto en cuenta. De tal manera que en un momento determinado él se desespera y le dice: mira, ya yo soy viejo y quien me va a heredar es este Damaseno Eliezer, que vive conmigo en casa, mi mayordomo, ¿verdad? El que administraba los bienes de Abraham. Y Abraham dice: él es el que me va a heredar. Y el Señor tiene que recordarle a Abraham lo que ya él le había dicho. No es él el que te va a heredar, es un hijo nacido de ti. Y esto es importante porque pueden haber momentos donde una persona de fe llegue a cuestionar a Dios. Pero vemos que en el principio él no lo cuestionó, él salió. Pero durante el tiempo, estando ya en el caminar, estando ya en el movimiento de la palabra, él llega a ese momento donde él dice: ¿estaré en el camino correcto? ¿Qué es lo que está pasando? Se pregunta, se cuestiona. ¿Cuántas veces te has cuestionado tú sobre algo que Dios te dijo? ¿Cuántas veces has dicho tú: lo que estoy haciendo será la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios ha dicho? ¿Fue lo que Dios estableció para mi vida? Entonces, es ahí donde Dios viene y le recuerda a Abraham lo que ya él le había dicho, lo que ya él le había hablado. No es, repito, no es. Entonces viene la contradicción de lo que Abraham dice a lo que Dios le dijo. Ah, me va a heredar un Damaseno, me va a heredar Eliezer. No, es que no es Eliezer el que te va a heredar a ti. A ti te va a heredar un hijo. Te va a heredar alguien que va a salir de ti. Yo lo que quiero decirte en esta mañana es que si Dios te dio una palabra, aunque en momentos determinados tú veas que tarda, no está tardando, está esperando el tiempo propicio, el tiempo kairos, para entonces ser manifestada. Es importante que nosotros entendamos que Abraham iba en el camino y iba hacia la tierra que Dios le había prometido, pero no veía el que iba a ser heredero de la promesa. Porque él tenía la promesa, pero necesitaba un heredero. Repito, tenía la promesa, pero necesitaba un heredero. Necesitaba una manifestación para esa promesa. Y esa promesa se iba a dar con Sara, repito, con Sara. Y de Sara iba a salir un niño llamado Isaac. Ahora bien, le voy a explicar ahora lo siguiente. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que aprender a esperar, a esperar. Si desesperas, vas a cometer errores. Por ejemplo, Abraham y Sara cometieron un error por su desesperación, Ismael. Pero hay un detalle que se te da a ti, que es el siguiente: Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Ismael. Dios tuvo misericordia
de esa generación que salió de ahí. Todavía Dios tiene misericordia de ellos, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero todo lector de la Biblia, todas las personas que estudian la Escritura, saben las consecuencias que ha tenido ese error de Abraham. Esa desesperación de Sara, esa desesperación de Abraham por tener un hijo. Entonces, cuando tú estás en el proyecto de Dios, no te desesperes. Espera lo que Dios ha dicho. Espera el tiempo. La desesperación siempre te va a llevar al fracaso. Espera el tiempo. No tomes decisiones en desesperación. Cuando estás desesperado, no es el momento para tomar decisiones. Es el momento para estarse tranquilo y seguir esperando en el Señor. Orar y buscar la confirmación del cielo. De seguro que si Abraham y Sara hubiesen orado al Señor antes de pasarle por la cabeza y hacer lo que hicieron con respecto a Agar, Dios le hubiese dado una respuesta y ellos no hubiesen entrado en esta situación. Así que tomemos esto en cuenta. Dios te da una palabra, pero mantente orando, mantente creyendo y mantente trabajando en pos de la palabra que Dios te dio. ¿Por qué digo trabajando? Porque Dios le dijo a Abraham, sal, Abraham salió. Y durante todo ese tiempo Abraham se mantuvo caminando en una palabra, pero había cosas que él veía en el camino que decían no están conectadas, o sea, no van acorde a lo que yo pensé, a lo que yo creí. Una cosa es la que tú piensas que van a suceder y otra cosa es la que Dios te dice a ti que va a suceder, que va a pasar. Así que yo te bendigo en esta mañana y espero que esta palabra te haya sido de bendición para tu vida. Te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.